Presidenta, un fraterno saludo a los colegas de esta mañana y, por supuesto, a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Quisiera iniciar la intervención felicitando el esfuerzo que ha realizado la Comisión de Derechos Colectivos. Más allá de que estemos de acuerdo o no con el contenido, creo que todos coincidimos que es un tema sumamente controversial y creo que hay un importante esfuerzo de la Comisión que tenemos que reconocer. Así es que mis felicitaciones al compañero Corozo por estar llevando a cabo este reto tan importante como es el debate de una de las leyes más importantes. Las palabras son veredictos. El mundo humano comienza con el lenguaje y la comunidad crece y se fortalece con su capacidad de comunicar y transmitir información. Por ello, la Constitución de Montecristi estipula el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente y participativa. Como dice Noam Chomsky, el papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en los que queremos vivir y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. La idea de regular mediante ley y los derechos constitucionales relativos a la comunicación obedece al deseo de una ciudadanía que tenga al alcance los recursos para ejercer su derecho a la libertad de expresión, asumir un papel crítico frente a la información recibida y no verse afectados por afirmaciones de quienes son dueños de los mensajes que se difunden de forma masiva. Estar representados de los medios de difusión y contar con los elementos que le permitan ser partícipe del debate público y comunicarse con voz propia en todos los ámbitos comunicativos, incluyendo, por supuesto, el cultural y el musical. No podemos negar la influencia que ejercen los medios en la sociedad. Tampoco que la aprobación de la Ley de Comunicación permitió establecer regulaciones importantes cuyo objeto era nivelar una relación de poder a favor de los más débiles. Pero como dice el adagio, hay que tener cuidado de a quienes escoges como enemigos, porque podrías terminar pareciéndote a ellos. Y en este afán tampoco podría convertirse en un ejercicio de control rígido y arbitrario que asuma que los actores de la sociedad civil son incapaces de empoderarse en el ejercicio de sus derechos. He presentado al presidente de la Comisión observaciones por escrito, pero quiero, colegas, hacer referencia brevemente a unos pocos que creo que son fundamentales establecerlos aquí. La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe que establece, que dice que los estados tienen la obligación positiva de promover el ejercicio seguro del periodismo y un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso. Las autoridades estatales deben adoptar un discurso público que contribuya con este propósito. Esta recomendación, colegas, no va o coincide, mejor dicho, con nuestra Constitución. Por tal motivo, si debe reformarse la Ley de Comunicación, la misma debe reformarse con una visión de fortalecer los derechos de los ciudadanos que están claramente establecidos en nuestra Constitución. Quisiera presentar observaciones al artículo 6 del proyecto de ley, que también es el artículo 6 ya de la norma vigente. En el informe de la Comisión se está eliminando una prohibición que existía para que los medios de comunicación social de carácter nacional no puedan pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano. Eliminar esta prohibición, queridos colegas, tiene algunas complejidades. El hecho de que no exista una manera de controlar ciertos elementos que son importantes, como por ejemplo los elementos tributarios. Aquí no se establece quién va a ser el apoderado dentro del Ecuador de estos medios extranjeros que pudieran adquirir medios de comunicación en el Ecuador. Entonces sí nos preocupa qué va a pasar con los temas tributarios, con los temas civiles, con los temas de los derechos de los trabajadores,
que deben pues estar totalmente regulados. Así es que hay una observación y una preocupación en ese sentido. Asimismo, también creo que es importante decir que al no establecer un límite del porcentaje de medios extranjeros que podamos tener en el país, en algún momento podría pasar que podríamos tener la mayor cantidad de medios de otro país y eso pues significaría una pérdida en la soberanía nacional en el ámbito de comunicación y creo que eso es algo que debemos prevenir. En relación al artículo del proyecto de ley número 22, que tiene que ver con el derecho a la réplica de los colectivos, en la propuesta de la Comisión se reduce el derecho a la réplica y se dice que ya no pueden los colectivos reclamar este derecho, solamente las organizaciones sociales. Pero nuevamente, si vemos esta reforma con la posibilidad de ampliar, creo que el hecho de eliminar la posibilidad que un colectivo de ser agredido o en algún espacio de comunicación pueda reclamar este derecho a la réplica. Yo creo que es fundamental mantener la norma como se encuentra vigente al momento. De igual manera, también la Comisión elimina el detalle del papel de la Defensoría del Pueblo, que sí vino incorporado en la propuesta del Ejecutivo. Estamos hablando de la protección y restitución de derechos, el patrocinio constitucional y así como solicitar el juzgamiento cuando corresponda. Yo creo que es un tema que también la Comisión debe considerar y de pronto retomar el texto que fue propuesto por el Ejecutivo. En el artículo 36 del proyecto hablamos también de los contenidos interculturales y a propósito de esto aprovecho para mandar un fraterno abrazo a estos hermanos migrantes que vienen de los pueblos y nacionalidades. Ellos hacen enormes esfuerzos para mantener su cultura en el exterior. Por tal motivo yo creo que es fundamental que esta norma se mantenga el 5% de difusión de contenidos intercultural. Poner la palabra hasta significa que un medio de comunicación mañana pone un 0.5% de su programación en contenido intercultural, estaría cumpliendo con la norma, pero estuviéramos afectando el derecho de nuestros pueblos y nacionalidades a comunicarse, a mantener su cultura, a compartirla con los demás sectores del país. Por eso creo que es importante mantener ese 5% y asimismo redefinir lo que es un contenido intercultural, incorporando que también incluya la historia ecuatoriana hacia los migrantes en el exterior y aquellos producidos en el exterior que se difundan también aquí en el Ecuador. Nuestros pueblos y nacionalidades también tienen cultura, tienen producción, ¿por qué no darles la posibilidad de que puedan difundir sus contenidos aquí en territorio ecuatoriano? En la siguiente observación que tiene que ver con la cuota en la pantalla para producción nacional, el mismo razonamiento, primero lo nuestro, debe mantenerse el 60% que existe en la actualidad. Entendemos también que hay un problema de que no hay material suficiente, de pronto la calidad todavía no es la que todos esperamos, pero de pronto sería prudente, colegas de la Comisión, pensar a lo mejor en un tema de progresividad, establecer un periodo de tiempo dentro del cual a lo mejor en este momento establecemos un 30%, pero a lo mejor después de 3, 5 años cumplir con el 60%, que es lo que se encuentra ya en este momento en la norma. Podríamos pensar en algo así, pero reducir esa posibilidad de difusión de nuestro contenido en la pantalla nacional creo que atenta a logros que ya hemos adquirido y creo que es fundamental mantenerlos. En el artículo 87, de igual manera, hablamos de la difusión de contenidos musicales. Un pueblo sin música es un pueblo sin voz. Por tal motivo también respaldamos que se mantenga esa producción nacional, que se mantenga la difusión de acuerdo a lo que estaba establecido en la norma que es del 50%. Con el mismo criterio, si no tenemos suficiente producción todavía, pongamos un tema progresivo, un determinado periodo de tiempo para que sigan produciendo, siga incrementándose nuestra producción nacional hasta llegar al adecuado que es el 1 por 1 en los programas de comunicación. Creo que nuestros artistas, nuestros gestores culturales son un patrimonio cultural incalculable que el Estado debe promover. Finalmente, compañeros, también hablando de la producción nacional en el artículo 100, yo creo que es fundamental modificar el contenido de la producción nacional. En este momento se dice que es considerado producción nacional una producción que se realiza dentro del país, que está elaborada con el 80% de ecuatorianos o residentes legalmente en el país.
Pero creo que es importante también traer el contenido nacional del exterior. Si es que hay producción nacional producida por migrantes que cumple con el 80% de mano obra ecuatoriana, debería ser considerado también producción nacional y deberían tener los incentivos que tiene nuestra producción a través de esta norma. Terminó su tiempo, asambleísta. Presidenta, brevemente, no solo debemos mantener los derechos que hemos alcanzado, sino también ampliarlos. La música es un elemento clave para la difusión del arte y la identidad de los ecuatorianos, así como fue fundamental ampliar el derecho de representación para reconsiderar que los ecuatorianos en el exterior siguen siendo ciudadanos y siguen trabajando y brindando su aporte al país. Asimismo, se debe ampliar este reconocimiento a su talento, que sigue siendo talento ecuatoriano, aunque estén más allá de nuestras fronteras. Gracias, presidente. Gracias, señora asambleísta.